meter ahora en otro temita que esta semana ya nos viene acaparando y nos viene hablando bien fuerte. Yo los voy a invitar a ustedes ahora a que presten atención a la siguiente nota, porque vamos a hablar de salud mental. Estamos en la Semana de la Salud Mental y hay muchas cosas que hay que desmitificar, hay muchas cosas que estaría bueno que las hablemos y estuvimos buscando una persona correcta para poder tocar este tema que es tan interesante para nosotros y nos dimos con un equipo de salud mental de Buenos Aires, licenciadas, egresadas de la UBA, que se encargan de informar acerca de la salud mental y también de dictar talleres, capacitaciones y demás. Una de las integrantes de Contarse, este equipo de salud mental, es María Eugenia y está del otro lado lista para conversar con nosotros, así que les damos la bienvenida. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Belki y Mariana te saludan. ¿Cómo están? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Contentas nosotras de poder contar con el apoyo de profesionales de Contarse. Contanos un poquitito de qué se trata este grupo, este equipo de salud mental y cómo se conformó también para que tengamos un poquito más idea de qué se trata Contarse, ¿no? Dale, les cuento. Nosotros somos 4 licenciadas en psicología, nos egresamos ya hace un tiempito largo de la Universidad de Buenos Aires, como bien dijeron. Y las 4, bueno, yo soy Eugenia, están también Virginia, a quien le decimos Vicky, Cami y Flor. Las 4 nos conocimos no en la facu, sino en la residencia que hicimos en el Borda, después de la facultad. Mucha gente conoce la residencia o asocia la residencia a la medicina, pero les cuento, ya que estábamos también, que los psicólogos, muchos elegimos también hacer una residencia. En este caso la transitamos junto a los psiquiatras y bueno, es igual que los médicos, digamos, uno da un examen, adjudica en un hospital y nosotras elegimos el Hospital Borda, que seguramente lo conocen, es un hospital monovalente especializado en salud mental, ubicado en Barracas, en Buenos Aires. Y ahí las 4, bueno, transitamos juntas la residencia, así que trabajamos muchísimo con psicosis, con el padecimiento mental. Ahí arrancamos, bueno, ahí fue, digamos, nuestra mayor formación, porque uno en la facultad, si bien por supuesto se forma un montón, creo que para los psicólogos que no podemos ejercer antes de recibirnos, hay algo de la práctica misma que es la que en realidad nos empapa un poco de todo, ¿no? Y cuando terminamos la resi, las 4 dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto que transitamos juntas, digamos? Creo siempre que decimos que Contarse fue efecto de los pasillos del Borda. De alguna manera la amistad que se armó y las ganas de seguir trabajando juntas, también la misma mirada, ¿no? Frente a lo que es la salud mental nos encontró siempre. Y ahí es que formamos en el 2018 Contarse. Un poco, digamos, a ver, bueno, tenemos ganas de contar, de visibilizar, fue esa como el primer ímpetu del proyecto, ¿no? Queremos contar de un modo simple, siempre decíamos, algo de lo complejo que es el padecimiento psíquico, porque de alguna manera creemos que siempre queda encerrado en ámbitos académicos, muchas temáticas vinculadas a la salud mental. Y es un tema del que creemos que debería todo el mundo formar parte, ¿no? Esto que decían ustedes de todo lo que hay que desmitificar de alguna manera, bueno, justamente tiene que ver con que el saber a veces queda encerrado en el ámbito profesional y esa no es la mejor manera para desmitificar. Así Eugenia, que de alguna manera nos volvemos locas para hablar en fácil. Me gusta, Eugenia, y aparte utilizaste una palabra que fue la que utilizamos nosotras cuando decidimos hablar de salud mental, que es visibilizar. Desde Multimujer tenemos muchas ganas de conocer y de visibilizar lo que son los padecimientos mentales. Por eso te vamos a pedir que si en algún momento tenemos alguna expresión que no es correcta, que también puedas hacernos escuela y que nos puedas señalar de qué manera también afrontar las temáticas que tienen que ver con los padecimientos mentales. La idea es poder hacer circular información que pueda favorecer también a la inclusión de las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental en la sociedad y en todos los ámbitos, ¿no? Así que, bueno, para empezar a hablar acerca del tema, a mí me gustaría que vos puedas contarnos un poquitito qué significa y cuál es la forma correcta de utilizar la palabra loco o loca. Sí, es interesante la pregunta. Nosotros, si se fijan, bueno, en nuestro Instagram van a encontrar un videíto que hace un tiempo subimos, también está en nuestra página, nuestro Instagram es Contarse, justamente @Contarse, en el que le preguntamos a la gente qué es la locura para vos, ¿no? Y es muy interesante porque ahí aparecieron infinitas representaciones en relación a lo que es ser un loco. Nosotras de Contarse siempre proponemos algo medio diferente, ¿no? Siempre decimos como
que de alguna manera todo el tiempo la sociedad se esfuerza por hacer una línea entre quien está loco y quien no está loco, ¿no? Pareciera que esa línea es bien clara. Hay gente que está loca o hay gente que tiene un padecimiento mental y después están los sanos. Y a nosotros nos parece que es un poco más complejo que eso, digamos. Contarse tiene que ver también el sé, y no contar, sino contarse, tiene que ver un poco también con incluirse dentro de los que padecen. No es que estamos todos locos, pero sí reconocemos que todos en algún punto tenemos padecimientos mentales, de diferentes maneras, en diferentes grados. Esto no tiene que ver con banalizar el padecimiento mental, pero sí nos reconocemos como que todos en algún momento de la vida habitamos algo de lo que es el sufrimiento psíquico. No es que algunas personas padecen y otras no. Esto es un poco también nuestra propuesta. Después, por supuesto, hay momentos en los que uno no puede manejarse en la vida con los medios habituales y necesita... Hay crisis que requieren de consultar a un profesional porque uno ya no puede sostenerse como se venía sosteniendo. Hay una pérdida del equilibrio y ahí es donde nosotros siempre decimos, bueno, hay que consultar. Cuando ya el sufrimiento, digamos, yo no lo puedo apaciguar por los recursos habituales, ¿no? Entonces hay situaciones muy complejas de angustia donde uno ahí sí acude a un profesional de salud mental. Pero bueno, no quiero dejar de decir esto en relación a, que es un poco nuestra propuesta, ¿no? De no decir la locura es esto y los demás estamos sanos. Esa es un poco nuestra mirada. Es básicamente que a todos nos puede atravesar o todos podemos pasar por de diferentes situaciones y sobre todo teniendo en cuenta lo que nos ha ocurrido en el 2020, hablando puntualmente de la pandemia, donde todos... Ahora con el diario del lunes nos damos cuenta que nos ha atravesado de una u otra manera y que nos ha dejado secuelas. Y hablo de que seguramente muchas personas a lo mejor lo han manifestado de distintas formas. A lo mejor algunos han estado depresivos, otros se han alejado de sus seres queridos y demás, pero también hay otras personas que siguen riendo, que siguen siendo extrovertidas, que siguen yendo a trabajar, pero aún así están pasando por una situación que tienen que ser atendidos por un profesional. ¿Esto es así, Eugenia? Sí, tal cual lo decís vos. Creo que la pandemia nos puso de frente, ¿no? Nos puso de cara con algo que tiene que ver con la socialización, la falta de red. Digamos, uno puede hablar de salud mental y de padecimiento mental y puede hablar también de cuáles son los factores de protección para la salud mental. Y nosotros somos seres sociales por excelencia, ¿no? Por supuesto, los seres humanos. Creo que la pandemia, al encerrarnos y al aislarnos, nos enfrentó con una soledad muy compleja para algunos, más que para otros, digamos. Algunos han podido seguir con sus seres queridos en contacto a través de, qué sé yo, el celular, de las redes. Otros han sentido más solos y no han podido tener esa posibilidad. Entonces me parece que en ese punto la red, que es la que nos salva en algún punto siempre, nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo con los familiares de las personas con, por ejemplo, con psicosis, con esquizofrenia, cualquiera sea la patología, digamos, cualquiera sea el trastorno mental, digamos, que está en juego, nosotras, porque consideramos que la red es quien muchas veces acompaña y quien muchas veces también se desgasta en ese acompañamiento porque se sienten solos acompañando. Entonces, muchos de nuestros talleres están dedicados a los familiares. Les mostramos cuáles son las pautas de alarma, por ejemplo, frente a una recaída, cuándo hay que consultar, cuándo no, qué hacer ante una situación aguda de crisis. Bueno, un montón de cuestiones que están puntualmente dirigidos a los familiares, a quienes creemos que muchas veces en los tratamientos se los descuida en el lugar que se les da. Claro, seguramente. Y sobre todo teniendo en cuenta que esto de la salud mental no tiene una preferencia por género ni tampoco por edad, ¿no? Nos puede pasar absolutamente a todos. Sí, a todos. De hecho, vemos desde los adultos mayores hasta, por ejemplo, en los niños, el impacto que tuvo la pandemia. Yo también trabajo en un colegio, además de encontrarse, y esto es un tema que circula un montón. En la adolescencia también, ¿no? Cuando éramos de red, hablamos, bueno, el adolescente, digamos, justamente está destinado a salir un poco de su familia y a vincularse con otros pares. Bueno, la pandemia les pegó una cachetada a los adolescentes, digamos, no discrimina edad, por supuesto, tal cual como decís vos, la pandemia hizo estragos con todos.
Eugenia, hace unos días, bueno, recordemos que el 10 de octubre fue el Día Mundial de los Padecimientos Mentales y de Enfermedades Mentales y demás. Quiero referirme de manera correcta a esto, así que interrumpime y corregime si de alguna manera me equivoco. Y circuló por las redes sociales el video de un boxeador, recuerdo yo haber visto la pelea, por eso la tengo en este momento en mente, un boxeador que tras ganar una pelea, cuando fue a agradecer y a hablar por primera vez con el público dentro del ring, hizo referencia justamente a los padecimientos mentales, contando una historia particular y diciendo, ¿no? Hace unos días, cuando me avisaban que tenía que hacer el pesaje, me entero ese mismo día que un muy buen amigo mío se había quitado la vida. Entonces, quiero llamar la atención de toda la gente que respeten un poco los padecimientos mentales, qué buen mensaje y que por ahí qué tan difícil es encontrar un mensaje así, y que sepan hablar, sepan pedir ayuda, pero también sepan escuchar. Qué importante, o cuán importante es la escucha en cuanto a padecimientos mentales de todo tipo. Sí, es fundamental. Vi este video y me encantó porque dije, esto es lo que hay que hacer. Digo, como cuando mucha gente pregunta, bueno, ¿qué hacemos, no? Como para colaborar, ¿qué hacemos? Hay que hablar, de la salud mental hay que hablar. Sabemos que es un tabú muy grande, que es muy difícil hablar del suicidio, y a veces uno dice, bueno, si hablo de esto, incluso muchas veces nos preguntan, no, bueno, tengo un familiar, pero yo no sé si preguntarle, porque capaz si le pregunto le doy la idea. No, pregúntale cómo está. Hay que hablar. Digamos, nada se resuelve no hablando. En esto que ustedes decían de visibilizar, bueno, justamente de eso es lo que hay que hacer, escuchar y hablar. Digamos, cuando uno escucha es porque está dando justamente lugar a que circule la palabra. Y hay mucha gente que tiene miedo de hablar porque siente que no la van a entender. El no entender es un paso que viene tercero o cuarto. Lo que hay que dar es tiempo y escucha. Tiempo también, ¿no? Hay que tener tiempo para compartir, para escuchar y para mirar al otro. También creo que puede existir cuando uno está atravesando una situación complicada, que dicho sea paso, abro paréntesis y tiro un datito según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas en algún momento de la vida dicen sufre algún tipo de padecimiento mental. Cuando esto le ocurre a una persona, ¿es normal que esta persona no hable, no se anime a contarlo por miedo a que lo tilden de loco, loca? Sí. Totalmente, eso es lo que más pasa. Muchas personas, pasan muchas cuestiones. Hay personas que no tienen con quién hablar también, ¿no? Eso también es algo que hay que visibilizar. Nosotros cuando hablamos de red, siempre uno piensa, bueno, la familia de sangre. Hay muchas personas que están muy solas y a veces es un vecino, a veces es un amigo del club, a veces es alguien que vio en la calle, a veces es el primer psicólogo que me atendió en el hospital. Digamos, hay personas que no tienen con quién hablar. Pero sí, pasa un montón, que hay mucha vergüenza, hay mucho miedo. Hay mucho estigma, ¿no? Con que se me asocie con que esto, digamos, son muchos los prejuicios, que es incurable, la locura se asocia a esto, ¿no? A lo eterno, el padecimiento mental parece que si yo tuve un brote psicótico, bueno, toda mi vida ya está destinada y condenada a no tener hijos, a no poder formar una familia, a no poder tener un trabajo estable, a no poder hacer un montón de cosas, ¿no? La vez pasada nosotros en redes le pedíamos a la gente que nos escribiera testimonios distintos, que nos escribieran los que sí tienen quizás un diagnóstico de salud mental y que tienen hijos, para visibilizar también eso, ¿no? Y desterrar este mito de que pareciera que tener algún diagnóstico etiquetó el futuro de mi vida, ¿no? Es fundamental. Seguramente que sí, la importancia de buscar ayuda, y muchas veces en esa búsqueda de ayuda a lo mejor caemos en distintas técnicas que a lo mejor no son las recomendadas. Asumo, ustedes por la profesión que tienen, siempre van a dirigir o recomendar dirigirse, por supuesto, a lo que tiene que ver con un psicólogo, un psiquiatra y demás. Pero estas técnicas alternativas que están tan de moda, que están tan de auge, estoy hablando de biodecodificación, constelaciones y demás técnicas que por supuesto son respetables, y aquellas personas que intenten meterse en las mismas en pos de buscar ayuda, está bien, pero tu recomendación desde lo que estudiaste, aprendiste, lo que viviste en cada una de esas residencias, ¿cuál es? Sí, a ver, no conozco mucha gente que se acerca a estas prácticas y por supuesto en muchos casos, digamos, lo que cada uno lo compensa a veces no es tan obvio, ¿no? Podría mucha gente hacerle bien y beneficiarse de alguna práctica de esas. De todas maneras, como profesional de la salud mental, nosotros siempre aconsejamos a que se consulte con profesionales, porque también a veces se cae,
no por nombrar ninguna práctica en particular, pero muchas veces se cae en una banalización de la salud mental, ¿no? Entonces pareciera que, bueno, digamos, tengo una depresión súper severa y bueno, es delicado, entonces hay situaciones que ameritan una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, esa siempre es nuestra como profesionales, ¿no? Es una carrera que tiene muchos años de estudio, psicología, psiquiatría, y bueno, hay un montón de cuestiones que de la escucha y de lo que uno hace a diario que tienen que ver con una profesión. Digamos, uno no es que da consejos para salir de la depresión, ¿no? Entonces siempre está bueno consultar dentro de lo que es el marco de un profesional. Y después, bueno, hay un montón de prácticas que a todos nos benefician y no se trata de cerrarle la puerta a eso, pero sí de tener cuidado con no banalizar el padecimiento. Eso sí es importante. Eugenia, hace muy poquitito empezó a hablarse en la República Argentina de la Ley Nacional de Salud Mental, justamente por lo que venía sucediendo con el cantante Chano y por supuesto las declaraciones de su mamá, que pedía a la justicia de alguna manera algún tipo de amparo, pedía también al poder político que también le dé una mano en este sentido y demás. Y poco se entiende de la Ley de Salud Mental si es que uno no está inmerso en el tema. ¿Qué podés decirnos vos, como profesional, acerca de esto? Contarnos a grandes rasgos acerca de lo que trata la Ley de Salud Mental en Argentina y si es que necesita o necesitaría algún tipo de modificación. Sí, la Ley de Salud Mental es muy controversial, no tanto por lo que tiene escrito, sino por su implementación. Me parece que ahí es donde aparecen un montón de críticas, ¿no? Una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que después efectivamente yo puedo hablar de lo que pasa en Buenos Aires. Pero bueno, sé que pasa en muchísimas provincias, ¿no? Por un lado, siempre está bueno cuando hablamos de la Ley de Salud Mental y cuando hablamos en general de todo, ¿no? Nosotros siempre tratamos de sostener cierta tensión en lo que decimos y no decir esto está mal, esto hay que tirarlo, esto no sirve o esto está bueno, ¿no? Como poder decir, bueno, a ver qué tiene de bueno y dónde hay que revisar. Algo que sí tiene de novedoso y que siempre resaltamos como positivo de la ley es que de alguna manera deja de utilizar el término peligrosidad que antes aparecía, ¿sí? Antes hablábamos de internación o antes se hablaba como de que el padecimiento mental podía volverse peligroso, se requería, por ejemplo, una internación, alguien se podía volver peligroso. Hoy se habla de riesgo, no de peligrosidad, ¿no? Esto es algo importante para señalar. Se habla de riesgo, una persona se interna, incluso se puede internar en contra de su voluntad cuando es considerable que se considera, digamos, que hay un riesgo para sí mismo o para terceros. Eso es fundamental y lo rescatamos porque muchas veces en los medios, y si ustedes googlean, la vez pasada hicimos un posteo, ¿no? de googlear las noticias a ver qué aparece con brote psicótico, siempre hay una asociación implícita entre locura, psicosis, peligrosidad y siempre se vuelve todo muy amarillista. Eso por un lado como algo que siempre destacamos. Por otro lado, creo que lo que más se le critica a la ley tiene que ver con que la ley, de alguna manera, establece que desaparezcan los hospitales monovalentes, como el Borda, donde nosotros hicimos la residencia. Para quien no sabe, un hospital monovalente es un hospital especializado en salud mental. Tenés los hospitales generales, donde tenés un montón de servicios, endocrinología, pediatría y psiquiatría. Sí, es lo que acá sería mental. El Hospital Dr. Ragone, como para que la gente, sí, para trazar el paralelismo. Perfecto. Salud mental es uno de los espacios, digamos, ¿no? En los hospitales monovalentes todo se trata, ¿no?, de la salud mental. Entonces la idea es que desaparezcan los hospitales monovalentes, llamados manicomios también de alguna manera, y que aparezcan dispositivos intermedios, casas de medio camino, ¿no? Otros lugares a donde también se puede atender el padecimiento mental, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando uno dice salir del Borda, ¿no?, que es lo primero que uno piensa, hay asociado un estigma muy grande a los hospitales monovalentes. El tema es que la ley promulga esto, pero hay una falta de dispositivos intermedios en lo efectivo muy grande. Estos dispositivos, casas de medio camino, estos lugares, no son suficientes. Entonces ahí es donde, digamos, tiene que aparecer, ¿no?, los actos políticos en relación a hacer efectiva esta decisión y realmente que estos lugares existan, que la gente pueda consultar, porque el Borda sigue colapsado de consultas, digamos. Nosotras seguimos en contacto con un montón de colegas que siguen trabajando ahí y muchas veces no hay lugar a donde derivar a los pacientes. Eso es una realidad. Entonces, bueno, eso es algo fundamental. Después la ley de salud mental también, otra cosa que tiene en este caso, podríamos decir, del lado de lo positivo, es que, por ejemplo, ubica las adicciones adentro de lo que es el padecimiento mental, ordena las internaciones también psiquiátricas ahora a partir de digamos, lo que es una evaluación interdisciplinaria de un psicólogo y un psiquiatra. Antes lo podía determinar un juez a una internación en salud mental. Eso también es
Otra cosa que nos resulta positiva, si bien un juez hoy puede dictaminar, digamos, una evaluación para ver si una persona debe o no internarse, quien firma y quien decide es el equipo de salud mental, ¿no? Y no el juez, que, digamos, no tiene ese saber. Claro, exactamente. Bueno, ahí entonces instamos a los legisladores, que son los que se tienen que abocar justamente a lo mejor en estas modificaciones que uno estaría necesitando justamente para que sea lo más justa posible esta ley en lo que tiene que ver con salud mental. Eugenia, un placer poder haber dialogado con vos, conocerte a través de la tecnología. Eso fue lo bueno que nos trajo, viste, la pandemia, Claro que sí. El encierro, que la tecnología borró, sí, esas puertas cerradas, pero de alguna u otra manera pudimos también estar en contacto y es lo que nos permitió en el día de hoy poder dialogar con vos. La gente que quiera contactarse con ustedes lo puede hacer a través de las redes sociales. Sí, por supuesto, nos pueden escribir por Instagram o también en nuestro sitio web, nuestro Instagram @contarse. Bueno, todo el tiempo estamos respondiendo las consultas, haciendo talleres, capacitaciones y también subiendo información. Tenemos un montón de guías que la gente se puede descargar en relación a cómo hablar de salud mental en los medios, guías que le pueden servir a los medios de comunicación también, que todas se pueden descargar de manera gratuita en nuestra página, guías de urgencia en salud mental, guías para familiares, así que los invitamos a chusmear la página y a descargarse todo este material, que la verdad, la idea es justamente ese, que circule, que nos contemos entre todos. Excelente. María Eugenia Müller, gracias por tu tiempo, por toda la información compartida. Te agradecemos por estar en Multimujer y este aplauso es para vos. Gracias. Muchas gracias, chicas. Un beso enorme. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Ahí estaba, ¿eh? Una Excelente. nota más que interesante para seguir aprendiendo y sobre todo para quedarnos con este mensaje. Hay que hablar, hay que pedir ayuda y también del otro lado tenemos que aprender a escuchar. Muchas veces no nos están pidiendo una opinión. No, claro que no. Simplemente quieren ser escuchados. Y está bueno que lo podamos internalizar y que también podamos deconstruir lo que antes utilizábamos en cuanto a términos y a acompañamiento y empezar de cero, ¿no? Recordemos que en cuanto a la salud mental, la palabra peligrosidad No, ya no ya no existe. Ya no va más. Exactamente. Ya no va más.